Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Relatos de Integración. Hola comunidad de Ardi. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estamos grabando desde Fanzingo en Botkyrka y realmente, ya que es nuestra primera temporada, hoy Karen va a estar entrevistándome a mí. Y también más adelante vamos a tener otro episodio especial donde yo voy a estar entrevistando a Karen. Así que si han tenido curiosidad acerca de nuestros relatos de integración y quieren saber un poco más acerca de nosotras, esta es la oportunidad. Bueno, hoy, como Laura lo dice, voy a entrevistarla. Ella es mi socia, amiga, y ella tiene un relato de integración bastante interesante. Ella llegó a Suecia siendo adolescente y tiene muchas historias, aventuras y locuras por contarnos. Correcto. Entonces, vamos a comenzar. Lau, yo sé que muchas personas tienen expectativas de conocer tu historia porque tú tienes un muy buen nivel de sueco y creo que todos tenemos curiosidad de saber cómo hiciste para aprender y dominar este monstruo sueco. El que Entonces, tengo en la casa. No mentiras. ok. Un saludito para mi novio. Lau, quisiera comenzar preguntándote, tú eres una persona muy expresiva, creo que ahorita ya poco a poco que vean nuestros capítulos se van a dar cuenta de que Lau habla con los ojos, pero también habla con los emojis. Entonces quisiera que te describieras en tres emojis. ¿Qué puedes decir? Quiero comenzar diciendo que esta pregunta es muy interesante, sobre todo viniendo de Karen aquí, porque bueno, ya van a escuchar el episodio especial acerca de Karen, pero ella no es muy de emojis, ella es de las que solamente mandan una manito así, entonces a veces yo pienso que está un poco enojada conmigo cuando no, pero es chistoso porque somos muy diferentes y nos compaginamos tan bien. Pero bueno, regresando a la pregunta, yo diría que hay, bueno, los tres emojis que me describen mejor. Creo que el primero, te vas a reír mucho cuando dé mi respuesta porque lo verás por lo menos una vez al día en nuestros chats y son los ojitos. Son Point. esos dos ojos que están así súper abiertos, como alargados. No sé si nuestra editora voluntaria nos puede colaborar poniéndolo en el video para que quede Point. claro. Point. Y pienso que ese emoji, bueno, en parte porque lo utilizo muchísimo, pero siento que también me describe porque yo soy una persona muy curiosa. Entonces, siempre que alguna amiga o, por ejemplo, Karen me escribe, tengo algo que contarte o algo así, siempre mando ese emoji como para acentuar que estoy ahí, soy toda ojos, soy toda oídos y quiero escuchar y saber qué está pasando. El segundo, diría yo, que de pronto un poco valga la redundancia, es el emoji que es así un poquito nerd, o como decimos en Colombia, un poco ñoño, con Sí. las gafitas y así los dientes, porque creo que sí soy una persona como muy emocional, pero también soy muy intelectual. O bueno, yo me describiría a mí misma como una persona muy intelectual, me gusta mucho leer, me gusta escuchar podcasts de historia, de actualidad y estar enterada como de todo lo que está sucediendo, tener debates, you name it, me encanta. Entonces me veo a mí misma como este pequeño emoji intelectual y también lo utilizo bastante, sobre todo en contextos laborales. Y el tercero, creo que utilizaría el corazón, que es el corazón, o sea, el corazón como el órgano del cuerpo, que de hecho lo utilizamos mucho en nuestra comunicación de Ardi, como para comunicar el corazón de la gente latina. Y yo creo que escojo ese porque igual siento que soy una persona como muy, ay, no quiero decir que apasionada porque suena un poco extraño, pero de pronto sí, como que tengo mucha energía y mucho amor para darle a mis personas, sí, como a mis personas, a mis seres queridos y que cuando alguien entra a mi vida, como que lo doy todo, le doy mi corazón y no es el corazón normal rojito, sino literal me saco el corazón y se lo doy. Ay, Lau es muy expresiva, es una persona muy expresiva, entonces ella, si está triste, lo demuestra con sus ojos y con sus emojis. Si está feliz, yo ya puedo entender a Laura cuando tiene un buen día o un día como regular porque lo expresa con sus emojis. Qué curioso. Con Karen es un poco más críptico porque siempre es... Sí, yo como que mm, no sé, no me expreso tan bien con...
con esas cosas, pero cuando estoy con una persona creo que soy expresiva. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Lau, entonces, siguiendo con nuestra entrevista, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en tu adolescencia en Cali? Esa pregunta me genera un poquito de Retroceso. nostalgia, sí, como hablando de sacarse el corazón, un poco como de, sí, nostalgia y como que un poquito de tristeza porque el tiempo pasa tan rápido y bueno, yo me mudé a los 16 y obviamente pues era una edad también un poco crítica porque estás como en el furor de tu adolescencia, estás como aprendiendo a conocer tu cuerpo, aprendiendo a conocerte, a conocer tu entorno. Es como esa época en la que uno no quiere ser muy diferente a los demás porque te sientes un poco vulnerable y bueno, pero creo que recuerdo muchísimo, obviamente, la familia, que en mi caso, pues era mi mamá. Yo crecí con mi madre y mi papá siempre vivió en Suecia, entonces éramos las dos solitas y tengo unos padrinos que amo. Ellos son una pareja y han sido, de hecho, las figuras paternas en mi vida, porque a pesar de que yo siempre tuve contacto con mi padre que vivía en Suecia desde que yo era una bebé, pues eran mis padrinos los que estaban ahí en el día a día. Entonces, bueno, a mi mamá y a mis padrinos si nos están escuchando, que de pronto son 3 de los 5 fans que tendremos. Un saludito, los quiero mucho, los amo y los llevo en mi corazón. Y pues los recuerdo mucho, con mucho cariño. Yo vivía en la casa de mi mamá, que todavía es la casa donde ella vive, una casita pequeña, llena de amor y de arte y artesanías, porque mi mamá siempre le ha encantado el arte y las cosas así diferentes. Tiene como una vibra un poco bohemia, cosa que también me hace Como bastante tú. falta. Bohemia. Supongo que de ahí lo heredé. Y mis padrinos tenían una casa a la vuelta. Entonces, en 5 minutos yo llegaba a la casa de ellos y compartía con ellos y era muy lindo. Tenía también una niñera hasta los 16 años, qué vergüenza, pero es porque mi mamá trabajaba, era madre soltera y bueno, trabajaba a tiempo completo y le tocaba bastante duro para sacar adelante a su niña en un país como Colombia, que bueno, ser madre soltera en un país tan machista es heavy. Y yo tenía una niñera que me cuidaba, Fanny, que también la quiero mucho, la llevo en mi corazón. Y tengo muchísimos recuerdos de ellos. Ellos eran como mi núcleo familiar, de una u otra forma. Y también del colegio. Tengo muchísimos recuerdos del colegio. Yo fui a un colegio que se llamaba María Auxiliadora. Lastimosamente quebró el año pasado y ya pues no existe como figura de colegio, cosa que me da mucha tristeza porque siempre sentí mucho sentido de pertenencia de ese lugar. Y pues era un colegio muy particular porque era un colegio de monjas, de solo niñas, donde nos inculcaban muchísima disciplina, también valores como muy alineados con el catolicismo y la rama cristiana y todo. Entonces creo que eso como que me formó mucho, un poco la parte de pronto que tengo a veces un poco más conservadora, creo que puede venir de la educación que tuve en el colegio, a pesar de que no me describo como una persona religiosa, Ujú. pero tuve esas bases y me encantaba. Entonces mi mundo era la familia y el colegio y yo amaba estudiar, siempre me ha encantado, amaba inscribirme en cuanta actividad extracurricular, que de repente mi madre me puso el apodo de todo evento porque siempre he sido así, en todo quiero estar. Todavía lo es. No sé cómo hace, pero le da la vida para todo. No me da, no me da, eso es work in progress. Sí, entonces Em, diría que el colegio y la familia, y bueno, la comida, los paisajes, obviamente, pero sobre todo el colegio y la familia. Ahora que lo dices, yo he ido una vez a Cali, amé Cali, y lo primero que pienso cuando dicen Cali es cuando llegué en el avión y se ve todo el valle y luego los olores, la comida, sus comida tradicional como aborrajados, que son como Oh, qué delicia. Pregunta crucial, ¿has probado el chontaduro? ¡Ay, qué delicia! ¡Qué Todas esas cosas rico! colombianas de nuestras tradiciones que son tan ricas, de verdad que me trae a la mente eso, Cali. Lo Calor, sé, me hace mucha falta la comida caleña y obviamente el clima, el ambiente, el clima, la la comida. calidez de la gente. Es muy diferente, es muy Sí. diferente. Se puede decir que son dos mundos diferentes.
Lau, ¿tú llegaste a Suecia de 16, 17 años? 16. 16 años en plena adolescencia. ¿Cómo fue ese plot twist en tu vida pasar de vivir con tu mamá? Lau es por parte de su madre hija única y tienes dos hermanos por parte de tu padre. ¿Cómo fue mudarte con tu papá a Suecia y vivir con tu hermano menor y conocer a tu hermano mayor? Dejar de ser hija única. Fue muy difícil. Fue, yo creo que de los retos más grandes que tuve en mi relato de integración fue ese cambio tan drástico, porque aparte mi mamá y mi papá son personas muy diferentes, que los dos tienen cosas muy positivas, también de pronto cosas en las que deben trabajar, pero pues yo siempre me he quedado con lo más lindo de los dos y trato de llevarlo conmigo, pero creo que en la forma en la que crían se diferencian muchísimo, crían a los hijos. Entonces yo pasé de una educación en casa con mi mamá donde ella era muy estricta, o sea, siempre hubo muchísimo amor y mucho cariño, pero también iba a decir Estricta. rejo, pero no sé si las otras personas que no sean colombianas entienden ese término. Creo que puede ser un poco problemático explicar, pero el que entendió, entendió. Una mamá muy estricta que me ponía muchísimos límites, que bueno, ahora último lo puedo entender más entendiendo el contexto en el que yo estaba creciendo y el hecho de que ya era una madre soltera, pero a los 16 años obviamente eso chocaba muchísimo conmigo, Claro. porque yo No lo estaba, entendías. no, absolutamente no, yo estaba en una edad donde quería explorar, quería Hacer lo que rumba, quisiera quería la calle, señorita. quería salir con el novio que tenía en la época y mi mamá me ponía muchísimos límites, que hoy en día lo agradezco, pero en el momento me chocó muchísimo y generaba muchísimas pugnas entre las dos. Y luego llego yo a Suecia con un papá que tenía una forma de crianza totalmente diferente, muchísima libertad, bastante como desapegado y donde yo estaba como con la rienda suelta para probar y explorar. Y entonces, claro, pasé de ser como el centro de la vida de la persona que me cuidaba Claro. a ser como un punto más en la vida de la persona que me Como iba a que cuidar en ya el no momento. eras el centro, no sé si decirte atención, porque pues me imagino que tu papá te dio la atención que él creyó necesaria, pero digamos que ya dejaste de ser esa niña Sí, consentida de mamá y ya enfrentarte al mundo, a que tienes hermanos, a que hay otras prioridades. sí, totalmente. Y eso fue muy difícil para mí. Yo creo que también el haber llegado sin nunca haber tenido como un interés de las cosas de la casa. O sea, yo en Colombia a duras penas y tendía mi cama. Era una niña muy consentida y llegar a vivir con la familia de mi papá, con su esposa, con sus hijos, donde ya tenían unas reglas, ciertas dinámicas, y yo no sabía ni siquiera tender una cama, pues también fue fue un poco chocante. O sea, Claro. ahora lo entiendo más y sé que de pronto fue duro para toda la dinámica familiar, pero en el momento para mí fue un choque tenaz. Aprender a lavar un baño, aprender a trapear, yo casi me muero. Fue terrible. Hoy en día agradezco, pero fue muy duro y bueno, mis hermanos, yo de hecho cuando llegué me tocó compartir cuarto con mi hermano menor porque pues eran las condiciones y eso también fue difícil porque yo pasé de tener mi espacio a tener que compartir cuarto con otro chiquito que también era adolescente. Entonces, pues también fue duro. De todas maneras, con mi hermanito siempre tuvimos buena relación, afortunadamente, a pesar de que en el momento me sacaba la rabia y todo, porque obviamente los dos éramos adolescentes y teníamos necesidades diferentes, pero muy bien. Y con mi hermano mayor también, como que logré tener y crear una conexión muy linda con mis hermanos y es algo que valoro muchísimo porque en Colombia me crié como hija única y vine a crear esta conexión con mis hermanos ya prácticamente de adulta. Y siento que a pesar de que no somos súper cercanos y no nos vemos todos los fines de semana, de todas maneras yo siento que ellos van a estar ahí para mí cuando yo los necesite y pues quiero que ellos también siempre lo tengan presente. Entonces, también mis hermanos fueron una clave muy importante para mí, para mi integración en Suecia, porque obviamente pues ellos habían crecido en Suecia y pues eran suecos, era su identidad y los dos hablaban sueco, es el idioma más fuerte que tienen. Entonces, por ejemplo, con mi hermano mayor, que no habla tanto español,
era el único idioma que podíamos hablar. Entonces a mí me tocó o le hablaba en sueco o no le hablaba. Entonces también fue como un impulso y mi hermanito también me ayudó muchísimo porque era el que estaba en casa con la pronunciación, con las tareas, me daba consejos y en medio de todo mi papá también porque pues igual él ya había hecho todo su proceso de integración, él se mudó a Suecia en los noventas, si no estoy mal, y pues fue un apoyo muy grande porque él ya había pasado por todo el proceso que yo estaba pasando. Entonces podía como ayudarme a navegar un poco los retos y de pronto no me cogió de la mano y me llevó a las clases y todo como de pronto yo lo hubiese querido en el momento, pero siento que su trayectoria fue de gran ayuda para mi proceso. Siento que tal vez cuando tú te enfrentas a las cosas solo, al principio piensas que es como un castigo, como, oye, ¿por qué no me ayudas? Pero cuando ya te empoderas y como que vas creciendo y dices, bueno, fue mejor así porque entendí que lo pude hacer sola, ¿sí? También me pasó mucho cuando llegué acá, como que al principio yo me sentía muy protegida por mi pareja y ya como que llegó un momento en que me dijo, sal tú misma y explora. Y al principio dije, ¿por qué me hace esto? Debería acompañarme. Y ahorita que me defiendo más, digo, fue lo mejor, porque si no, nunca hubiese podido explorar Suecia sola. Sí, es Mm. difícil porque es un proceso duro donde te enfrentas a una cantidad de cosas que son totalmente nuevas para ti. O sea, nuevo Sí, idioma, nueva cultura, cosas que realmente tú no llegas a entender porque vienes con una cosmovisión totalmente diferente. totalmente diferente. Entonces es difícil, pero sí, hoy en día puedo agradecer que tuve como la libertad de explorarlo a mi propio ritmo, porque creo que eso me ayudó a desarrollar muchísimas herramientas y una resiliencia grandísima. O Y sea, además ahora eres tan independiente, haces tus cosas, entiendes bien el sistema. Entonces, bueno, creo que tiene sus pros. ahí se ha Lau, hecho lo que se ha podido. Lau, ¿qué fue lo que, bueno, te quiero hacer esta pregunta porque yo tengo mi propio concepto de la primera vez que escuché sueco? Mm. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste sueco? Que es tan diferente al español. Qué chévere que lo mencionas. Tengo curiosidad de saber por qué me quieres hacer esa pregunta. Em, yo la primera vez que escuché sueco, creo que tendría, o sea, la primera vez que tengo memoria de haberlo escuchado, porque mi papá obviamente vivía acá y él viajaba con mis hermanos a visitarme a Colombia, entonces yo los escuchaba a ellos hablar. Y la primera memoria que tengo cuando como que fui consciente de que era otro idioma, creo que yo tenía unos 8 años, 7 años, 8 años, y mi hermanito tenía 5 o 6 años. Y le decía a mi papá todo el tiempo, cola, papá. Y yo, pero ¿cómo que Con- la cola del papá? O sea, no entiendo. Y Claro. recuerdo que íbamos en un taxi en Cali, no sé a qué trámite, a qué cosa íbamos a hacer. Y yo les pregunté, pero ¿por qué todo el tiempo le dices a mi papá que la cola del papá? Y entonces ya fue cuando me explicaron, no, pero es que cola significa mira. Ujú. Entonces era porque, claro, el niño estaba súper emocionado mirando todo lo que para él era nuevo y le decía todo el tiempo, pues, Con la a mi papá. papá, mira, papi, mira. Y pues Ujú. era cola, papá, cola. Entonces, no sé, creo que de todas maneras, como yo estaba tan chiquita y me expuse al idioma tan chiquita, a pesar de que no lo aprendí en el momento, de una u otra manera, pues no era como tan extraño para mí porque cada vez que veía a mi papá y a mis hermanos de una u otra forma me exponía al idioma, una vez Ok. al año. Entonces no era como tan raro llegar y escuchar la primera palabra. No. Bueno, para mí sí fue la primera vez que escuché sueco fue porque mi pareja viajó a Colombia y habló con uno de sus mejores amigos que pues también habla sueco y yo dije, este idioma se me hace parecido como el de los Minions. Sí. Yo No dije, te pero puedo o sea, no creer. entiendo Mm. nada, no entendía un carajo. Yo, pucha, pero ¿Y ahora? no, ahora pues es algo increíble porque ya puedo entender una conversación, aunque me ha costado, porque realmente el sueco es un idioma difícil. Mm. Ahora digo, wow, he avanzado. ¿Y cuando estás hablando en sueco te sientes como una minion? Sí, creo que sí. Creo que sí. Ya tenemos disfraz para Halloween. Lau, quiero que nos des uno de tus consejos, cómo
¿Qué técnica utilizaste para aprender sueco? Por favor. Gracias por preguntarme. Yo creo que soy de las amigas canzonas que doy consejos sin que me los pidan, entonces creo que ya tengo callos en la lengua de repetir esto en nuestro círculo de amigas y creo que ya están todas súper cansadas de escuchar. Entonces, si alguna de nuestras amigas también está escuchando el episodio, perdón por una vez más, téngame paciencia, voy a repetir esto hasta el día que me muera. Pero yo diría que lo más importante es quitarse la pena. O sea, de verdad que yo creo que si algo me ayudó a mí es que yo soy una persona que, o sea, yo puedo sentir la inseguridad y puedo sentir el miedo, pero me atrevo. O sea, como que yo no dejo que ese miedo y esa pena y esa inseguridad que igual siento me carcoma porque siento que como que me gana. Entonces, yo creo que cuando yo estaba aprendiendo sueco, lo que más me ayudó era que no me daba pena hablarlo macheteado como lo hablaba, porque es que yo no, o sea, no lo hablaba bien. También era un idioma nuevo para mí, pero yo me lanzaba y lo hablaba como me saliera y me decían como 500.000 veces vasaru, y yo repetía y a veces querían cambiar a inglés y yo les decía, nej, yo måste lära mig, como Yo quiero no, aprender. yo quiero aprender. Y yo creo que esa fue como la herramienta que realmente más me ayudó porque sí me gusta estudiar y escuchaba y leía y todo, pero yo creo que lo más importante es realmente atreverse, porque si no te queda el conocimiento solamente teórico, entonces no sé qué, qué tanto puede ayudar esto a la comunidad, porque yo sé que es muy difícil enfrentar miedos y obviamente es diferente la sensación cuando tú tienes 16 años que de pronto no tienes como tanto que perder como cuando ya llegas de pronto a los 30 años y ya pues has estudiado y te sientes mal cuando no puedes expresarte de la forma que te Sí. sientes cómoda, pero realmente creo que a mí, en mi caso particular, pues fue lo que más me ayudó. Atreverte y tal vez ser paciente, porque creo que también tuviste mucha paciencia con el Bueno, no idioma. sé qué tan paciente era, porque yo creo que me frustraba muchísimo si no Ok. lograba comunicarme. Yo creo que más que paciente fui insistente, Insistente. intensa como soy, porque yo le daba y le daba y le daba hasta que me entendían. Y pues también era una época cuando yo llegué, pues la tecnología no estaba tan avanzada como está hoy en día, que puedes traducir simultáneamente. Entonces yo recuerdo que era con diccionario en mano. O sea, era literal llegar del colegio sin entender las cosas correctamente y sentarme a traducir. O de pronto usar, Lo hacías directamente con el diccionario, buscabas la palabra y los sí, sinónimos y anotabas. pero tomaba muchísimo tiempo y creo que con la tecnología que hay ahora, pues no recomendaría que la gente se siente con el diccionario como vieja escuela porque yo creo que toma mucho tiempo. Bueno, realmente para mí es un consejo valioso, de hecho lo estoy haciendo. No sabía, Sí, porque realmente yo soy de las personas que aprende de pronto más gráfico, más escrito, no tanto con los celulares, aunque ahorita son un medio pues de aprendizaje también, pero creo que es importante como esforzarte y también escribir. a mí me funciona mucho eso, pero no sé si le pueda servir a todo el mundo porque Sí, cada quien todos tiene que somos tan encontrar, diferentes. sí. Yo recuerdo que, bueno, algo que también me ayudó muchísimo era escuchar noticias en sueco con subtítulos en sueco. O sea, nunca le puse los subtítulos en español, sino que Ok. ya, directo a sueco y escuchar y repetir como un loro mojado. O sea, mis hermanos se reían porque ellos me enseñaban cosas y yo literal repetía lo mismo que ellos decían sin saber qué estaba diciendo, Oh, mira, eso es un buen consejo. pero repetía. Y bueno, y lo último que me gustaría añadir es que también creo que algo que me ayudó muchísimo es que en el colegio no me pusieron o no me tocó en el salón con alguna persona que hablara español. La verdad, cuando esto sucedió, yo quedé devastada porque soy una persona muy comunicativa y no me podía comunicar mucho porque no tenía cómo, pero con el tiempo agradecí porque eso me Te obligó, forzó. sí, a empezar a desarrollar el idioma. Entonces mis compañeritos eran de Irán, de Irak, de Afganistán, de Etiopía, de Eritrea, y pues no teníamos una lengua franca porque a duras penas y hablábamos inglés, o sea, muy, muy poco, Muy limitado. muy limitado. Entonces nos tocaba, si queríamos hablar y compartir, tocaba en sueco. Lau, mira que en ese momento me siento identificada contigo y me siento súper contenta de que compartas esto porque
Bueno, soy latina, entonces me gusta hablar muchísimo y tengo esa misma sensación cuando llego a algún lado y no me puedo expresar. Entonces, qué Mm, chévere que podamos sacar esto porque tal vez muchas personas se sienten de la misma forma y pues es difícil no poderte expresar en tu idioma, pero si lo ves por el lado positivo, esto te fuerza a aprender el sueco porque es el idioma que puedes compartir con estas personas. totalmente de acuerdo. Lau, y no sé, de pronto quieras dar algún tip, algún consejo de algún curso que hiciste, tú quisieras de pronto recomendarle a nuestra audiencia algún curso, porque yo sé que muchas personas quieren, como nosotras, aprender sueco y poderse integrar, porque es una de las formas de integrarse. Claro que sí, sí. Yo, bueno, lo que te comentaba, yo llegué a los 16 años y no, nunca me tocó hacer el SFI, que es Svenska för invandrare, es por lo general a lo que Sí, las personas llegan. A ti, sí, tú sí, lo has sí. hecho. Ujú. A mí no me tocó porque yo llegué en un verano y fue muy chistoso porque yo cuando llegué a Suecia ya era ciudadana por medio de mi padre, pero no tenía personnummer. Eso lo sacas recién cuando te inscribes por medio de Skatteverket y tal. Entonces, como llegué en verano, todo con Skatteverket era un poco más demorado. Acá es sommartider y la gente sale de vacaciones y tal. Entonces, mi papá tenía muchísimo afán de que yo empezara con el idioma. Él siempre, o sea, me recalcó muchísimo la importancia de darle duro al idioma porque era la clave de todo. Claro. Y me inscribió a un instituto ruso que creo que se llamaba algo así como Kvinnocenter, una cosa así, y era especializado para mujeres rusas, para clases de sueco. Y ahí te recibían sin personnummer. Entonces, de hecho, las, Pero tenías que, ¿era gratuito? no, costaba. En el momento no recuerdo cuánto, no creo que haya sido mucho porque pues mi papá fue el que cubrió el gasto. Pero era muy chistoso porque eran pues personas rusas o personas de pronto de origen de los países antiguos de la Unión Soviética que eran parte de este curso y el profesor explicaba sueco en ruso, pero yo no sabía. Sueco en ruso. Uf, O sea, ya. las explicaciones que él daba y tal eran ruso, pero yo no sabía porque para mí sueco y ruso era lo mismo. Ay, Dios mío. No es lo Entonces, mismo para nada. entonces, bueno, este curso no lo recomendaría, pero fue como lo primero que yo hice. Y luego de eso, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga muy querida que fue de hecho mi primera amiga en Suecia, que ahora vive en Los Ángeles. Un saludito para Paula, que pues fue mi primera amiga acá y ella también es colombiana de Popayán. Ella llevaba 4 años viviendo en Suecia y fue la persona que me acogió y me explicó absolutamente todo y me llevó como al colegio y me apoyó muchísimo porque ella ya había pasado por su proceso de integración. Y pues ella me recomendó que me inscribiera a un colegio y yo fui al colegio y tal, mis hermanos me habían enseñado a presentarme, entonces yo me presenté, no tenía ni idea de qué estaba diciendo, yo confiaba en que Que ellos me habían estaba bien. enseñado bien. Y la profesora hablaba español, entonces ella empezó a hablarme en español y me dijo, ay, no, pero es que tú estás muy avanzada, yo te voy a inscribir acá en esta clase para que tú saques el sueco más rápido y no sé qué. Pues me había inscrito a una clase donde yo iba a repetir noveno. O sea, noveno acá es como el último año que tú lees antes de pasar a gymnasium, que es como 10, 11 y 12, que ya es como los últimos años del bachillerato o high school, si tenemos otras personas que no le digan bachillerato. Entonces a mí me tocó repetir un año del colegio y yo en este momento no tenía bases de sueco. O sea, cero. Yo no había pasado por un SFI, no había pasado por un ABC básico. Yo empecé a ver materias. Aparte de todo, me metieron en la línea de ciencias naturales. No entiendo cómo, porque yo hoy en día soy politóloga. Lo mío hubiese sido ciencias sociales. Y me tocó estudiar física, química, biología, matemáticas en sueco, sin hablar sueco. Dios, muy difícil. Y digamos que la técnica que te funcionó es lo que nos estabas comentando, buscar las palabras en el diccionario, llegar y leer los textos. O sea, digamos que te dedicaste y te sumergiste 100% en el idioma. Sí, exacto. Y con temas que no era que me gustara mucho, porque las ciencias naturales pues nunca fue lo mío. Pero entonces de pronto ese puede ser un tips para la comunidad, si ya, porque bueno, yo obviamente estaba más joven, pero si ya sientes que tienes como una base de sueco, de pronto puede ser más fructífero empezar a estudiar algo que te apasione un poco más
y hacerlo en sueco porque de pronto eso te va a dar bases con las palabras que necesitas en tu área o te va a dar como un incentivo para que aprendas las cosas que te interesan Bueno, y no eso. quedarte como solamente en el idioma como tal. Porque en Suecia hay algunos institutos que, dependiendo si tienes alguna profesión, puedes estudiar intensivamente en tu profesión, ¿no? Entonces comienzas a ver palabras, digamos, administrativas o políticas o de la medicina o del campo de la salud, ¿sí? Creo que eso sería súper beneficioso. Y en mi caso, pues bueno, el colegio, porque fue full immersion, 8 horas diarias, pero también ver las noticias y los debates políticos en sueco Wow. me ayudó muchísimo. Y pero en ese momento no entendías. No, no entendía, pero igual. O sea, en mi caso era fake it till you make it y yo preguntaba. Y si estaba en la sala viendo televisión, mi hermanito en esa época se veía Paradise Hotel, que es ese reality show acá en Suecia de los jóvenes que los meten ahí en ese hotel a ver qué pasa y les dan alcohol y bueno, suceden muchas cosas. A las personas que les interesa de pronto pueden ver eso y aprender sueco viendo el programa. Mi hermanito veía eso y yo me sentaba a verlo con él, nunca me llamó la atención, pero le preguntaba a él, ¿qué significa tal cosa? ¿Qué significa tal cosa? Y ahí iba cogiendo como palabritas. Súper, Lau, muchas gracias por todos estos tips y esperamos que a la comunidad también les sirvan. Sí, bueno, espero. Como estaba diciendo, yo también tenía 16 años y creo que pues también es importante de pronto no compararse. Nosotras siempre hablamos de esto, no compararse porque el camino de cada quien es diferente y todos tenemos competencias diferentes. De pronto en mi caso también, para mí el tema de los idiomas ha sido como un fuerte, una habilidad, mientras que las matemáticas no se me dan. O sea, si tú me pones a hacer una operación matemática en este momento, me toca sacar calculadora. Entonces creo que también tener como mucha compasión contigo mismo, quitarte la pena, pero también si no vas al ritmo que desearías ir, también como que tente paciencia y vuélvelo a intentar cuando te sientas mejor. Yo creo que es mucho de encontrar la forma que más te conviene para alcanzar lo que te propones, ¿sí? Hay personas que les funciona como a mí coger un cuaderno y escribir a la antigua, hay personas que les dará pereza y será mejor con el celular, Mm, entonces hay que buscar los métodos que mejor vaya con cada personalidad. totalmente de acuerdo. Bueno, Lau, entonces ahora hablemos un poquito de tu primer trabajo en Suecia. Quiero que Ah, nos no cuentes. sé de cuál de todos voy a hablar porque, bueno, el primero que tuve fue de hecho en un café. Yo tenía muchísimas ganas ya como de empezar a producir un poquito. Yo desde los 13 años en Colombia trabajaba extra, no porque tuviésemos la necesidad en casa, porque afortunadamente mi mamá podía cubrir los gastos y todo, pero siempre me gustó como ser productiva. Entonces ya cuando yo empecé como a sentirme un poquito más adaptada, quería producir e intentar y me resultó un Proevanställning, que es como un trabajo de prueba en un café, pero la verdad no fue nada bien. Yo soy una persona muy torpe. Ay, no, no es verdad. Sí, justo ayer tuvimos una reunión con unos amigos y regué una sidra en la alfombra nueva de una amiga. Cata, si nos estás escuchando, perdóname. Tengo dedos de mantequilla, o sea, es la realidad. Y pues creo que en un café no era como la habilidad, no tenía la habilidad que se necesitaba y fue difícil. Recuerdo que me tocaba como empacar sanduchitos de estos sanduchitos con papel celofán y ese papel se me volvía una bola y se pegaba en todas partes y no lo podía hacer bien y me sentía muy frustrada y bueno, al final me fue fatal y ellos también como que vieron que no tenía las aptitudes para desarrollar el cargo. Y pues lo más tenaz es que al final nunca me pagaron. Fue un Provanställning de 3 días y esta experiencia me marcó muchísimo porque obviamente pues un Provanställning en Suecia por ley te lo tienen que pagar. Pero creo que fue la primera vez que yo sentí que fui tratada un poco como ciudadana de segunda clase, porque yo, o sea, no era indocumentada tampoco, yo no estaba haciendo esto de una manera irregular, era porque quería probar y ver si iba a ser un empleador para mí y la verdad siento que me trataron injustamente a pesar de que yo no tenía las aptitudes para el cargo. Entonces fue una experiencia un poco chocante. Sin embargo, yo no dejé que eso me derrumbara y lo volví a intentar, volví a hacer aplicaciones, de hecho apliqué hasta Espresso House, nunca resultó,
pero al final di con un trabajo como niñera y fue muy chévere porque, bueno, a pesar de que el primer niño que tuve fue difícil porque era un niño complicadito, pero creo que fue chévere. Después di con una niña muy linda que tenía prácticamente 2 años cuando yo comencé con ella y con esa familia estuve 3 años. Entonces pude acompañarla durante mucho tiempo y fue bonito porque era durante el tiempo que también estaba como finalizando mis estudios de sueco y todo, y con ella me atrevía muchísimo a hablar. Me daba menos pena hablar y como ella miraba programas de televisión Claro. infantiles y decía, Bueno, es play, yo, es y play. creo que una de las mejores formas de aprender un idioma es con un niño porque no te va a juzgar si hablas mal y él te quiere enseñar. Sí, era muy tierna, Hedda, y de hecho le ayudé también, le enseñé las cifras en español y como que le decía palabritas en español, entonces la familia también como que apreciaba mucho que yo le contribuyera con eso. Y ya después de esto tenía el sueño de trabajar en Gröna Lund en un verano. Mi hermano mayor trabajó en Gröna Lund en un verano. Gröna Lund es un parque de diversiones acá en Estocolmo que es súper chévere. Y yo tenía como este sueño y me preparé muchísimo para una entrevista, hice hasta una cartelera con fotos de por qué quería trabajar allá. Y justo cuando pasé al trabajo para comenzar en ese verano, simultáneamente yo ya iba en el segundo semestre de la universidad, yo estudié ciencias políticas y me resultó un trabajo en Stockholm Stad, en el municipio de Estocolmo, también un verano, y era como asistente financiera, a pesar de que yo no tenía estos conocimientos, pero era un summer job, como para cubrir los meses del verano, una vacante por la persona que salía a vacaciones. Y yo recuerdo mucho cuando estaba en esa encrucijada, porque mi sueño, desde que Leo, mi hermano mayor, había trabajado en Gröna Lund, era tener un verano en Gröna Lund y tener toda esta diversión. Y me había salido este trabajo como asistente financiera, que no sonaba muy divertido. Y al final opté por tomar el trabajo como asistente financiera y creo que eso fue una de las mejores decisiones que pude tomar porque Stockholm Stad ha sido como mi empleador, de hecho desde el 2015 y es el lugar donde yo siempre he retornado y donde me siento en casa profesionalmente, donde Y a estoy dónde has trabajando crecido, además. actualmente y he hecho carrera y yo comencé como asistente financiera y he tenido otros cargos ya un poco más ejecutivos y he crecido, he aprendido, he contribuido y me siento feliz ahí. Me alegra que hayas tomado la mejor decisión porque muchas veces uno no toma la decisión correcta, pero bueno, igual esta es la vida, ¿no? Tienes que arriesgarte. Tal vez hubiese podido ser al revés y no te funciona, igual no pasa nada, Claro. puedes Y muy seguramente también intentarlo. hubiese encontrado algo más y hubiese tenido un verano Exactamente. espectacular en Gröna Ella Lund. lo único que pensaba era en el verano. Creo que los latinos que llevan un tiempo acá en Suecia y han pasado un invierno acá en Suecia entienden este dilema. Esta necesidad. Lau, ahora en lo profesional, ¿cómo te sientes? ¿Estás orgullosa, sorprendida, en crecimiento? Sabemos, bueno, no saben, pero Lau estudió su carrera profesional acá. ¿Quieres hablarnos un poquito de lo que estudiaste? Sí, por supuesto. Bueno, estás un poquito tocando fibras sensibles en cuanto a si me siento realizada profesionalmente o no, y voy a retornar a ese punto. Pero sí, yo estudié ciencias políticas en la Universidad de Estocolmo y fue súper chévere, me gustó mucho. Creo que escogí la carrera que debía escoger porque siempre me ha llamado muchísimo la atención todas las ciencias sociales, la actualidad política. Y bueno, también he tenido la oportunidad de estudiar por fuera del país y hacer como complementar mi educación de formas diferentes. em, y de eso me siento muy contenta. Hoy en día pienso que de pronto me hubiese gustado complementar con una carrera en periodismo y bueno, estamos también haciendo esto, me parece muy chévere. Vamos a ver si se dan las cosas en un futuro. Siempre soñé con hacer carrera diplomática. Creo que fue un sueño que tuve conmigo durante muchísimo tiempo. Yo creo que desde la época que vivía en Colombia era consciente de que las relaciones internacionales, los idiomas, esta comunicación como por encima de culturas, lo que pasaba a nivel político, como en el top, siempre me llamaba muchísimo la atención. Y creo que por muchísimo tiempo, prácticamente por una década,
fue a lo que yo le aposté, o sea, con todo. Yo me dediqué muchísimo a estudiar, a buscar pasantías por fuera del país para tener la oportunidad de ir como construyendo el perfil para carrera diplomática. Y más o menos hace un año se me presentó una oportunidad justamente para seguir ese camino. Y la verdad que fue un poquito una encrucijada en mi vida porque yo acababa de pasar por un momento bastante duro. Estuve en la Unión Europea trabajando primero en la Comisión y luego en la Secretaría General del Consejo y En en Bruselas. Bruselas, en Bélgica. Y la verdad fue un choque muy grande para mí porque llegué a estas instituciones internacionales donde había soñado con llegar por más de una década y de pronto no sentí la satisfacción y la felicidad que yo creía que iba a sentir en ese momento. No era lo que esperabas. No era lo que esperaba y eso fue durísimo. O sea, durísimo, durísimo que yo sentí que se me derrumbó como una parte tan esencial de quién soy yo o bueno, de el concepto que yo tenía y que había formado de quién era Laura en torno a mi profesión y a mis metas profesionales que fue muy difícil. Yo creo que entré un poco como en una mini depresión. Nunca tuve un diagnóstico oficial y obviamente no quiero como autodiagnosticarme, pero la verdad nunca me había sentido como tan baja energéticamente y de quererme aislar, porque me sentía como un fracaso, o sea, total, de cómo he llegado hasta aquí, igual me siento fatal, o sea, no estoy feliz, no me siento realizada y fue muy duro. Y bueno, tenía la opción de continuar, pero no me sentía realizada. Y se me presentó también una oportunidad que había buscado muchísimo, que de verdad, o sea, había mandado más de 50 solicitudes de trabajo con este empleador para una oportunidad internacional donde trabajaría mudándome de país cada 4 años y trabajando con temas de desarrollo y en una función diplomática. Y cuando esta oportunidad se me presentó, pues yo estaba como en esta encrucijada de quién soy, esto es lo que realmente quiero hacer con mi vida, he perdido los últimos 10 años de mi vida enfocándome en esto, no me hace feliz, no me llena. Bueno, y fue muy difícil cerrar esa puerta, también por otras condiciones de trabajo, ¿no? Porque después de haber trabajado en el municipio de Estocolmo y tener condiciones laborales muy buenas en cuanto a salario, en cuanto a autonomía y libertad personal de manejar tus tiempos y tus horarios y poder contribuir y tener como un poder por encima de tu rol y llegar a estas instituciones internacionales que son una maquinaria enorme donde tú pasas a ser una ficha más, una tuerquita más en el engranaje gigante que si tú no puedes continuar, sales y te reemplazan al otro día porque hay muchísimas personas en la fila esperando estos Esperando una cargos. oportunidad. Fue muy difícil, fue muy, muy difícil y creo que es de las experiencias que me han traído más aprendizaje. También el hecho de darme cuenta de que yo no puedo construir toda mi vida y toda mi personalidad en torno a mi carrera y a los logros profesionales, porque entonces estoy dejando un vacío enorme a nivel personal. Yo creo que es un complemento, ¿no? Y si tú quieres realmente y te sientes realizada por estudiar y por seguir avanzando, creo que lo que aprendas nunca es malo y siempre te lleva a explorar otros caminos, pero creo que es un complemento, ¿sí? Porque si tienes tu vida personal como abajo y la profesional arriba, no se nivela, ¿no? Sí, Entonces, pienso que esto nos deja una enseñanza, igual también te admiro mucho porque sé que era tu sueño y pues que tomes la decisión de una u otra forma de decir esto no es lo que yo quiero. Tal vez una persona, me imagino que por la situación económica se hubiese quedado mucho tiempo en este lugar porque se siente seguro económicamente, además trabajando con una organización tan grande como lo es la Unión Europea, entonces pierde también mucho tiempo de su vida intentando enrolarse en estas actividades, pero tú decidiste generar un cambio y, spoiler, de ahí nació Ardi, de esa transición sí. de que dejaste
Sí, no, y yo creo que también, o sea, aparte de la crisis, que siento que es algo que hemos hablado mucho, es esta definición del éxito con la que crecimos, Exacto. como qué es lo que define que eres una persona exitosa. Y creo que sobre todo en países como Latinoamérica, donde muchas veces no cubrimos las necesidades básicas porque tenemos la situación que tenemos, entonces el éxito o la idea del éxito va muy ligada a el éxito financiero, tener un ingreso alto, tener un empleador muy estable, poder adquirir bienes materiales que te den la estabilidad que necesitas. Y yo creo que este proceso de haber dejado el trabajo en la Unión Europea y de una u otra forma haber dejado como el sueño diplomático atrás, también tiene mucho que ver con esta reconceptualización de qué es el éxito para mí, que no viene solamente ligado a el prestigio de una institución donde trabajo, el dinero que estoy generando, que tengo en mi cuenta bancaria, sino que para mí va más ligado a cómo me siento como persona íntegra. Me siento feliz con lo que estoy haciendo, siento que estoy invirtiendo mi tiempo en algo que me genera energía y me genera satisfacción personal, estoy ayudando a los demás, estoy dando y contribuyendo a la sociedad de la forma en la que quiero contribuir y tengo tiempo para poder compartir con mis seres queridos, porque ahí también va otro punto que fue muy difícil en este trabajo que tenía, que no me quedaba tiempo libre. Y pues es difícil. Bueno, Lau, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, porque sé que también muchas personas, creo que los finales de los 20 y comienzo de los 30, uno siempre tiene como expectativas laborales que cumplir y tiene muchísimo afán por cumplirlas. Entonces, me parece muy bonito que des este testimonio porque no solamente tú te debes sentir realizado si estudias una profesión, sino también si en algún momento quieres cambiar y poder contribuir a la sociedad o hacer otras obras que también igual de pronto económicamente no te generen tantos recursos no, o tantas ganancias, pero te enriquecen, po- como lo digo, te enriquecen interiormente, Mm, ¿sí? totalmente de Entonces, acuerdo. me parece muy bonito y hablando un poco de este tema, entonces quiero preguntarte por qué decidiste hacer este proyecto conmigo, Ardi. ¡Ay, me emociono! Me encanta también. Creo que es como la transición perfecta para hablar de nuestro proyecto, porque justo la idea de trabajar con la comunidad latina nació un poco de este caos por el que estaba pasando y esta crisis profesional tan terrible. Y tú querías sentirte útil a la comunidad y de pronto utilizar todos los estudios y todo lo que has hecho de toda la preparación para estas cosas, ¿no? Sí, correcto. O sea, realmente yo sentía que quería como poner un granito de arena en el lugar donde yo sentía que estaba contribuyendo más y algo que a lo largo de mi vida acá en Suecia me ha generado muchísima satisfacción personal es cuando una persona a nivel personal, esto no ha sido a nivel profesional, se ha acercado a mí, me ha pedido un consejo o me ha preguntado que le acompañe a hacer algún proceso porque es nuevo o nueva en Suecia y no sabe dónde empezar. Y justo cuando te conocí, nosotras nos conocimos por amigos en común, se puede decir, y fue muy bonito porque yo siento que nos acompañamos mucho como en los diferentes procesos que estábamos viviendo. Yo estaba justo también pasando por toda esta crisis profesional y todo, y tú estabas como comenzando también tu integración acá en Suecia, entonces siento que todos los diálogos que teníamos acerca de los retos que estábamos pasando y como estos diálogos tan abiertos donde hablábamos de nuestras vulnerabilidades y qué nos cuesta, qué nos parece chévere, qué nos inspiran, creo que eso también me inspiró muchísimo a crear este proyecto y sobre todo a hacerlo juntas porque siento que las dos tenemos perspectivas diferentes que se complementan muy bien y que pueden generar algo de muchísimo valor para la comunidad. Entonces, para mí, o sea, fue muy claro cuando nació como la idea de hacer algo por la comunidad, de que fuese un trabajo en equipo juntas, porque siento que nos compenetramos muy bien y que aparte de todo, tú tienes fortalezas profesionales que a mí me hacen muchísima falta. Hablaba de que yo soy pésima con los números, ese es tu fuerte en administración. Y siento que también ideológicamente estamos bastante alineadas, siento que tenemos como una visión muy parecida de cómo nos gustaría que el mundo fuese. Y también un profundo amor y
deseo de ayudar a las demás. Sí, Porque hemos pasado por situaciones difíciles acá que hemos dicho, wow, ¿por qué no crear una herramienta que pueda ayudar a otras personas? ¿Sí? Porque creo que las dos, no sé si alguna vez te he preguntado esto, pero ¿te sentiste tal vez sola en este camino? Como que te hubiese gustado mm, tener una herramienta y decir, quiero sentirme más acompañada, quisiera preguntarle a alguien esto y que me hiciera un poquito más fácil el camino porque normalmente en Suecia uno no sabe por dónde irse y creo que da una vuelta cuando podía irse derecho. sí, es verdad. Yo creo que eso es fundamental y en mi caso, bueno, afortunadamente mi papá ya había pasado por su propio proceso de integración, entonces esa trayectoria que él ya había recorrido para mí fue muy valiosa porque no tuve que cometer los mismos errores que de pronto él ya había cometido en su momento y eso me ayudó muchísimo. Y la amiga que les comentaba, Paula, que también me apoyó, pero sí he conocido muchas personas que de pronto llegan solas, llegan en otra situación o llegan con una pareja que de pronto no apoya tanto y sé lo importante que es tener una persona a quien acudir para que te dé un consejo o te explique así funciona el sistema de vivienda, porque no es fácil, no es fácil y muchas veces las autoridades acá en Suecia, a pesar de que tengan el propósito y todo, como que las herramientas no están ahí y no son tan accesibles, sobre todo para la comunidad de habla hispana. Sí, estás, estás en lo cierto. Lau, si pudieras mandarle un WhatsApp a esa niña de 16 años que estaba haciendo sus maleticas en Cali, ¿qué Ay, le dirías? ay, creo que primero que todo no sería un WhatsApp, sería un, ¿cómo era cuando nos escribíamos por BlackBerry? El pin del BlackBerry. ¿No era Messenger? ¿No era Messenger? No sé, yo en la época tenía un BlackBerry y solo escribía con la Pin, gente que tenía con pin. pin. Sí, 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 tienes razón. Bueno, entonces sí podrías enviarle un pin a esa niña de 16 años, ¿qué le dirías? Yo creo que le diría, ay, no sé por dónde empezar, porque creo que en parte quisiera como prepararla para que no tenga como todos esos momentos donde se le rompió el corazón, porque llegó tan llena de expectativas con tantas cosas y no se le cumplieron, pero de otra, mm, viéndolo desde otra mirada, tampoco quisiera como mandar un mensaje desesperanzador, porque al final todo salió bien, pero creo que de pronto ay, no sé cómo encontraría las palabras adecuadas, porque en ese momento yo era una Laura llena de expectativas que quería llegar a Suecia y comerme el mundo y tenía como todas Y lo estas... hiciste, lo hiciste. Esta niña ha viajado por todo el mundo. No es verdad, algunos países, pero no sé, creo que me hubiese gustado mandar un mensaje como para prepararme más emocionalmente para afrontar todo lo que se venía. Pero yo creo que eso no, creo que ese puente se cruza cuando uno está llegando al Yo puente. sé, pero creo que es duro y creo que ahora entiendo a las personas que son padres y madres de familia y bueno, por el momento yo no lo soy, pero muy duro guiar a una persona que tú, que de pronto tú sientes que ya pasaste por cosas similares y les quieres evitar un poco ese dolor y como esas rompidas de corazón y de jeta y no sabes por dónde empezar. Sí, Creo que siento un poco eso con la Laura de 16 años, que me hubiese gustado como mandarle un poquito más de herramientas para prepararla para todos los retos que se venían, para los cuales ella no estaba preparada, porque ella venía con con una película romántica, comedia en su cabeza de que todo iba a ser fácil. y creo que en Colombia nosotros romantizamos mucho el tema de irnos del país. Ay, es que me voy y voy a encontrar dinero, el amor de mi vida, me voy a comprar una casa y, o sea, yo pienso que lo que tenemos en Colombia, esas relaciones, nuestros padres, nuestra familia, nuestra cultura, es algo tan valioso que solamente lo entendemos cuando nos vamos de nuestro país, Sí, cuando migramos. sí, es verdad. Creo que también le hubiese dicho a la Laura de 16 años, no pelees tanto con tu mamá. Creo que voy a llorar. Oh, Valórala y valora mucho este tiempo juntas. yo sé. Sí. Bueno, aquí en Ardi se vive todo. Esta nostalgia. Sí. Bueno, Lau, para ti,
La integración en Suecia se conquista con A, el idioma, B, amigos, C, paciencia, D, todas las anteriores. Creo que todas las anteriores, estoy Yo aquí también. chupando moco, pero sí, yo creo que todas las Oh, anteriores y de pronto al principio si puedo recalcar algo, creo que estoy escuchando las palabras de mi padre en la mente, pero métanle la ficha al idioma, es importante. sí, El idioma es la clave creo para que sentirte parte de la sí, sociedad. es la única forma para no sentirte extranjero. Sí, Sí, entre comillas lo digo, porque cuando comienzas a hablar sueco te integras a la sociedad, ¿sí? sí, yo creo que es fundamental también para entender ciertas cosas culturales, como ciertos chistes culturales. Sí. Es muy importante. Métanle la ficha al idioma, es lo que yo recomiendo. Y última preguntita así rápida, ¿qué amas de Suecia? ¿Dónde empezar? Ay, rápida, Resumidito. no pressure. Em, bueno, yo creo que muchas cosas culturales también, a pesar de que por lo general tengo una visión bastante crítica y siempre estoy como recalcando mucho los desafíos, pero quiero decir que en general Suecia me ha dado tanto y estoy tan agradecida. Y yo creo que si puedo destacar algo en especial es el hecho de que la educación, o sea, la visión en la educación es que la educación es un derecho, no es un privilegio de unos cuantos que tienen dinero y pueden acceder a ella. No, la educación es pública, es un derecho, todos y todas, sin importar en dónde en Suecia nacemos, si somos del campo, si somos de la ciudad, si llegamos a una edad más tardía, todos y todas tenemos acceso a la educación por igual. Qué bonito. Y eso incluye el colegio, todo el colegio, toda la escolaridad, primaria, bachillerato, incluye la universidad, incluye las maestrías y especializaciones e incluye los doctorados. Entonces, yo estoy increíblemente agradecida por eso y es una cosmovisión que yo desearía que los países escandinavos pudiesen como exportar a otros países, sobre todo en Latinoamérica, porque creo que el acceso a la educación como derecho es el paso número uno para la movilidad social y para que las personas que no tienen el mismo privilegio y nacen en un hogar de escasos recursos puedan salir adelante y que ese potencial que traen por dentro pueda contribuirle a la sociedad. Sí, muy bonita reflexión. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Si les gustó, no olviden compartirlo y aquí contamos relatos verdaderos. Lloramos, nos Lloramos, reímos. nos reímos, así que los esperamos en nuestros próximos episodios y gracias. Gracias. Bye. Si te gustó este contenido, dale like y comparte con tus amigos y amigas. Nos encuentras en redes sociales como Agencia Relatos de Integración.